King, más o menos, no soy bueno para el inglés. Padre, los Chucky reaccionan ante una oración del Padre Nuestro en arameo. Usted puede hacer el Padre Nuestro en cualquier idioma, eso lo hablamos alguna vez. Pero si ese Padre Nuestro, que es una composición, cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, porque los discípulos de Juan enseñan, o sea, adoctrinan y enseñan a sus discípulos, yo quiero que usted, porque Jesús, es nuestro maestro, nos enseñe a orar. Entonces él no enseña una composición como la tenemos nosotros, literal así, solamente. No, él le enseña una metodología para orar, que la hemos repetido y tiene un poder si nosotros la repetimos con fe. Ahí viene la cuestión. Usted la puede hacer en sánscrito, la puede hacer en Anunnaki si le da la gana, en hebreo, en griego, en latín, en arameo. Pero ¿dónde parte la fuerza de esa oración? De nuestro interior, de la fuerza espiritual. Entonces, si usted lo hace concentrado, pensando en lo que está haciendo, va a tener un poder muy grande. Entonces, si yo repito como metralleta, para no sé si estás en el cielo, Aileen, Ure, Ara, así por decirlo y por repetirlo, no tiene ningún poder. El poder está en la mente, el espíritu, la intención, las palabras, el verbo. Cuando todo eso se junta y se activa, tiene un gran poder. Por eso los rituales de alta magia, si lo queremos llamar así, tiene mucho que ver con la escritura, las palabras y la intención. Todo eso se tiene que conjugar, tiene que unirse. Y para lo que, por eso en los evangelios el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice primera de Juan. Entonces nosotros tenemos que tener claro que sea Dios es muy inteligente y Dios conoce todos los lenguajes. Los demonios también conocen la mayoría de las lenguas, sin no decir todas, aún las angélicas, porque ellos eran ángeles. Entonces, usted puede decir el Padre Nuestro en griego, en chiprotia, en inglés, en francés, y lo va a entender. Ahora, que tenga un efecto espiritual es que usted tenga esa fuerza. Ahora, sí, la lengua que más hablaba Jesús, el lenguaje cotidiano era el arameo, pero ellos también sabían hebreo, que era la lengua santa, la lengua especial para escribir y hablar. La Torá, la mayoría de sus textos eran en hebreo, sobre todo en la época en que Jesús estaba en, predicando fuera, los de la diáspora usaban la traducción en griego, porque la mayoría, pues el lenguaje era lenguaje más, el lenguaje de comunicación de Mesopotamia y de Europa y de todos estos países era el griego, por las invasiones helenísticas. Es como decir ahora el inglés, pero sí, el arameo era la lengua como cotidiana. El latín también se hablaba porque lo fueron incrustando en la cultura los romanos. Ahí se manejaba griego porque fueron colonias griegas, helenísticas, también algunas no, lenguas de los partos, de los medos, eh, de los filisteos, de Mesopotamia, algo de Egipto, también de otras comunidades, otros pueblos que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un sitio de comercio siempre por los seculan seculorum, siempre por los siglos de los siglos, siempre por siempre. Fue un sitio comercial de occidente a oriente y de oriente a occidente. Entonces, las culturas que se desarrollaron ahí, todo Jerusalén, tuvieron mucho encuentro con muchos pueblos, sobre todo los pueblos del mar, que después serían los filisteos. Bueno, pero esto es largo y no se los voy a contar así tan resumido. Y la lengua que más se estableció por los sumerios, por Babilonia, por los arcadianos, por todos los pueblos del norte de Mesopotamia, fue el arameo. Y esa era la lengua que ellos utilizaban para hablar, pero eso no quiere decir que no utilizaran otros lenguajes, otras lenguas. Ahora, como les digo, usted puede saber el sánscrito y puede hablarlo, el latín.
el griego, el arameo, el español, el inglés, el francés, el italiano, la lengua que usted quiera. El demonio le va a entender. Ahora, que el demonio haya un impacto en ese espíritu, en ese demonio, tiene que haber una unción muy importante. Y para tener esa unción tiene que tener ese poder de Dios, tiene que la mente, su pensamiento, sus palabras, su sentir tiene que unificarse para que esa oración tenga poder. Esa es la oración de poder. Del resto no va a tener ningún resultado. Cuando usted hace el Padre Nuestro, cuando usted hace el Dios te salve María, si usted lo hace concentrado, si lo hace eh, bien realizado con fe, con devoción, analizándola, pidiendo con esa fuerza, es poderosísima. Si usted lo hace como metralleta, estilo metralleta, Padre Dios te salve, eso no, por ahí hay un dicho, haciéndole morcillas al diablo, decían los abuelitos. Abuelito, abuelito, ¿se acuerdan de Heidi? Bueno,